Padel Pro Tour cumple su 7ª temporada con la mentalidad de continuar aprendiendo, mejorando, pero con la garantía de experiencia que otorgan 7 años en los que el crecimiento del pádel profesional ha resultado excepcional. Estoy convencido de que este año que empieza va a ser un año muy especial y estoy convencido que por la pujanza del pádel y porque los que están metidos en esas historias han demostrado que saben hacer las cosas, hacerlas bien, vamos a ser capaces de llevar el barco a donde todos queremos. Y para mí, como presidente del Padel Pro Tour, es un verdadero honor poder hablar de esta eclosión del deporte de moda en España desde dentro, desde la entidad que ha conseguido que el pádel haya dado un salto de calidad innegable. Nuestro compromiso con el deporte no ha dejado de aumentar y el Padel Pro Tour forma actualmente parte de nuestro portfolio de assets que junto con el Real Madrid, el Bayern de Múnich, la Euroliga, la Federación Internacional de Baloncesto y el Campeonato del Mundo del Motociclismo son nuestros vehículos principales para comunicar con nuestros consumidores. Vivimos tiempos muy difíciles, momentos de estrecheces presupuestarias y grandes dificultades económicas para todas las empresas de este país. Por eso creo que es inevitable y sobre todo justo hacer referencia y reconocer a las empresas que están con nosotros. Empezando, como no puede ser de otra manera, con Bwin. Quiero también recordar a Deco, que sigue con nosotros, y quiero dar la bienvenida a 2 empresas muy importantes también. Quiero dar la bienvenida a Barceló Viajes, agencia de viajes oficial del Padel Pro Tour, y como no, para Clackfix. Yo creo que va a ser la novedad más visible este año, porque la pista, creo que podemos optar a tener la pista panorámica, es decir, casi sin ningún tema metálico, más que los necesarios en casi todos los torneos. Agradecer como siempre el esfuerzo de Padel Pro Tour por sacar adelante los torneos. No sé, de parte de los jugadores que estamos de la mano de Padel Pro Tour, seguiremos apoyando todo este proyecto y ojalá que como dijo Miguel, sea un año exitoso, no solo en lo deportivo, sino también en el tema organización y que podamos seguir de la mano muchos años más. Vamos a darlo todo, vamos a seguir luchando y haciéndolo lo mejor posible para que el público disfrute y nosotras jugar también para ellos y para toda la gente que viene a vernos.